Actualidad, mundo empresarial, emprendimiento, tecnología y cultura. En compañía, un magazine local. 3:26 de la tarde, seguimos en compañía por aquí por la señal de Éxitos 93.1 Sonidos en primera fila. Les recordamos que a través de las redes sociales también podemos interactuar, @en compañía radio, tanto en Twitter como en Instagram, y también nuestro canal en YouTube en compañía radio. El pasado 20 de junio se conmemoró la fuerza, el coraje y la perseverancia de millones de personas refugiadas en el mundo. En septiembre de 2016, los líderes mundiales acordaron trabajar para lograr un pacto mundial sobre refugiados. En 2018, donde todas las partes de la sociedad muestran su solidaridad con los refugiados y hacen su parte, en lugar de dejar a un Estado en particular solo con la responsabilidad del desplazamiento forzado masivo. A nosotros en la línea telefónica precisamente tenemos a Madeleine Laviento, quien es oficial de información pública de la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados en Venezuela, para conversar precisamente sobre este tema. Madeleine, buenas tardes, ¿cómo está? Hola Vladimir, un placer conocerte y estar con tu audiencia, encantada. Igualmente para nosotros pues es un placer y estamos muy agradecidos de que nos hables acerca de este tema que ha tomado tanta relevancia en los últimos años. Así es, Vladimir, y muchísimas gracias por el espacio, que además es muy oportuno, porque como bien dices, acabamos de conmemorar el Día Mundial y acaba de salir en caliente el último informe de tendencias mundiales del ACNUR. Y te cuento que ya a nivel mundial llegamos a casi 66 millones de personas desplazadas en el mundo, lo que es inédito históricamente. Incluso desde la Primera Guerra Mundial no se había visto algo tan elevado, ¿no? Eso, pues, como nosotros lo decimos en tendencias, cada 3 segundos, más rápido de lo que nosotros estamos hablando en esta frase, una persona se está convirtiendo en desplazada en el mundo. Una de cada 113 personas del mundo es desplazada. Y eso, como te puedes imaginar, es enorme, ¿no? Mucha gente no conoce el tema y no entiende la magnitud de eso, porque no es algo tan difundido, ¿no? Claro. Y bueno, siempre es bueno hacer la distinción entre las personas refugiadas que se tienen que ir de su país de origen forzosamente, o aquellas que se mantienen como desplazadas internas dentro de su propio país, pero por los mismos motivos, por violencia, por persecuciones, por guerra, sí. Lo que nunca debería existir. Vladimir. Así es. Madeleine, una pregunta. ¿Cuál es la principal razón que conlleva a una persona a partir de su país? Entendemos que es la guerra, pero también hay otras situaciones que se puedan presentar, ¿no? Sí, Vladimir, eso es muy bueno porque es importante hacer la distinción para la audiencia, porque no todas las personas que salen de su país se consideran personas refugiadas. Según la ley internacional hay 5 motivos específicos para convertirte o considerarte una persona refugiada. Persecuciones por motivos de raza, ¿verdad? Por tu etnia, por tu pertenencia a una nacionalidad o a un grupo social determinado, ¿no? Por ejemplo, soy gay, soy lesbiana, ¿verdad? Y me persiguen por eso en mi país de origen. Por tu afinidad política, ¿sí? Por tu género, quizás. Y bueno, incluso por tendencias religiosas. Bueno, yo soy de una religión u otra y soy perseguido en mi país. Entonces, por esos 5 motivos fundamentales se considera que una persona puede ser refugiada. Y es bueno distinguir entre aquellas personas que deciden salir de su país de origen como migrantes de otra índole, por ejemplo, migrantes económicos, me voy en busca de un mejor trabajito, para estudiar afuera, y esos no son refugiados, y no se consideran como tal que tengan protección internacional o deban tenerla. Esa es la diferencia fundamental, Vladimir, y por eso las personas refugiadas son más vulnerables, gozan de una protección especial o deben gozar de parte de los estados de acogida, el país donde llegue, debe darle una protección increíble y además de ninguna manera deben ser devueltas porque su vida corre peligro en el país de origen o su integridad. Claro. ¿Sí?
En los últimos años y en los últimos meses hemos visto imágenes muy, muy fuertes de lo que ocurre, por ejemplo, en Europa, el paso de las personas desde África hacia los países europeos, y creo que con esto ha tomado más fuerza también la necesidad de poder brindar a estas personas lo básico, ¿no? Para que puedan mantenerse, pero también ha generado muchísimos conflictos internos. Actualmente, ¿cuáles son las principales acciones que está llevando a cabo, por ejemplo, la Agencia de las Naciones Unidas para, de cierta manera, ayudar a las personas que son refugiadas? Sí, Vladimir, fíjate, ACNUR es una agencia humanitaria, totalmente humanitaria, y decimos que en las primeras horas en que se despliega una crisis, una guerra o lo que sea, ACNUR está ahí en primera fila respondiendo a las necesidades, en principio humanitarias de las personas, es decir, resguardar su vida, darle abrigo, asilo inmediatamente, que en otros continentes se hace a través de albergues, ¿verdad?, de campamentos, que quizás la gente ha visto las carpas en televisión, y de garantizar que tengan, que tengan acceso a alimentos, que estén vivos, que tengan asistencia jurídica, asistencia legal, para que puedan convertirse formalmente en refugiados, y asistencia médica y demás, desde lo más básico hasta asistencia psicológica, que muchas veces pues estas personas llegan muy afectadas por toda la situación que han vivido. Claro. Y no es para menos. Además de eso, ACNUR todo el tiempo está abogando con los estados, porque como tú muy bien dices, este es un tema que implica mucho voluntad política. Sí. Y afortunadamente muchos líderes globales se han sensibilizado con la causa de los refugiados, y ya incluso el Papa y grandes presidentes del mundo están hablando de la solidaridad que deben tener los países, de cómo repartir las cuotas de refugiados, porque ciertamente implica, un mayor esfuerzo y un mayor costo para los países de acogida, pero a la vez quedan pues otras, todavía estados con los que hay que hacer un mayor esfuerzo de sensibilización, y eso es parte de lo que también ACNUR hace, apelar a la solidaridad de los países y de las comunidades, evitar el rechazo a los refugiados y tratar de minimizar todo tipo de estereotipos. Claro. Porque sin querer, a veces, asumimos que los refugiados entonces son terroristas, como exactamente, estamos por ahí, que si eres de tal religión estás viniendo a hacer no sé qué, que si eres de tal nacionalidad eres un flojo que me viene a quitar el trabajo. Y justo tenemos historias bellísimas de refugiados también en Venezuela, sí, que vienen más bien a aportar al país, que son deportistas de nivel olímpico, que son estudiantes universitarios de medicina, odontología, ingenieros, que vienen a colaborar al país, muchos de ellos agricultores que tienen cultivos de comida, no solamente para sí mismos, pero para las comunidades. Y precisamente sobre el tema Venezuela, Madeleine, estamos conversando con Madeleine Laviento, oficial de Información Pública de la ACNUR Venezuela. La oficina de la ACNUR en Venezuela está activa desde 1991. Las cifras que se manejan desde ese momento pues son bien importantes, como tú bien lo resaltas. Sí, Vladimir, y fíjate que es poco conocido. Cuando uno dice aquí, en Venezuela hay refugiados, la gente se te queda mirando y dice, no puede ser, yo no sabía eso. Pero sí, efectivamente en Venezuela hay una comunidad de refugiados que ACNUR estiman alrededor de 170.000 y un poquito más de personas que están en necesidad de protección internacional históricamente. Algunas de más reciente data, pero otras que tienen muchísimos años, en su mayoría provenientes del conflicto interno en Colombia, sí, que afortunadamente ya está en proceso de firmar la paz, pero aún sigue existiendo pues todo tipo de persecuciones y amenazas, lamentablemente. Entonces, estas personas están acá, han buscado integrarse muchísimo a la sociedad venezolana, pero de ellos solamente quizás un poquito más de 7.000 han sido formalmente reconocidos, legalmente reconocidos como refugiados en Venezuela. Y eso es parte del trabajo que ACNUR apoya con los entes de gobierno claves como la Comisión Nacional para los Refugiados, de modo que estas personas reciban un documento legal y entonces tengan un acceso formal a sus derechos básicos como la salud, la educación, el trabajo, la alimentación y muchos otros. Madeleine, nosotros muy agradecidos de que hayas compartido esta información tan valiosa con nosotros y con nuestra audiencia. Para aquellas personas que quieran conocer un poco más de las actividades de la ACNUR en Venezuela, ¿cómo pueden hacer? Sí, Vladimir, gracias a ustedes por tan valioso espacio. Quiero invitar también a la gente que nos escucha en el estado de Aragua, en Maracay y los alrededores, si saben de personas que cumplen con el perfil de refugiados en Venezuela, es decir, que fueron perseguidos en su país de origen, que huyeron por violencia generalizada,
como colombianos y también de otras nacionalidades, sirios y demás. Por favor, remitirlos al ACNUR. Nosotros tenemos nuestro Twitter, que es @ACNUR Piso Venezuela, y también nuestra página web acnur.org, donde pueden contactarnos. Me encantaría que nos apoyen, porque a veces la gente dice, bueno, este tema se escapa de mis manos, ¿cómo voy a ayudar yo a 66 millones de personas refugiadas en el mundo? Y sí, incluso desde tu celular o desde tu computadora puedes firmar una petición que estamos promoviendo en la web del ACNUR, diadelrefugiado.org, y allí puedes solidarizarte con nuestra causa y pedirle a los estados de todo el mundo que apoyen la causa de los refugiados. Te cuento para cerrar que firmamos este año una campaña bellísima con el apoyo de la Fundación Barça, que bueno, tiene un spot muy bonito que vamos a estar circulando por allí en algunos canales de televisión nacionales, con Messi, con Neymar Jr., apoyando justamente esta causa. Así que te invito a ti, a toda la audiencia que nos escucha, a sumarse, a mandarnos a la gente potenciales refugiados en Venezuela y bueno, seguir unidos, hashtag, como dice nuestro hashtag global, con los refugiados. Con los refugiados, Madeleine. Nosotros quedamos a tu disposición y a la disposición también del ACNUR para la difusión de cualquier información que quieran a través de la señal de éxitos y en compañía. Y estamos, como siempre les digo, pues muy agradecidos por estas palabras y por este momento. No, gracias a ti y a ustedes, Vladimir. Siguen en contacto con nosotros. Un fuerte abrazo. ¿Sí? Así es, era Madeleine Laviento, oficial de Información Pública de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados.